Vamos a concluir con estas lecciones. En verdad, muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes que hizo el esfuerzo, que confió en que este podía ser un lugar en el que podían edificarse, en que podían renovar su conocimiento, en el que podían ser confrontados con la palabra del Señor y la confianza que tenemos cuando organizamos todo esto es que se enseña la palabra del Señor, lo demás es plenamente secundario. Y esa es nuestra carga más grande cuando estamos aquí. Y en verdad, gracias. Nuestra idea como la iglesia que lo organizamos en el TBB es hacer esto cada noviembre, ¿verdad? Específicamente en el puente, pero hay unos muchachitos de aquí que se van a casar esa fecha, ¿verdad? Están ahí atrás. Lo bueno que vinieron, si no hubieran venido, a lo mejor yo no iba a la boda también, ¿verdad? Pero el plan es hacerlo en el puente de noviembre cada año. Así que si tienes la fecha del puente del siguiente año en noviembre, ahí va a ser contracorriente, ¿verdad? Si nadie decide casarse otra vez, ¿verdad? En esa fecha. Así que planéalo. Si tú eres de otra iglesia y quieres estar viniendo, nomás dime con tiempo y créeme que lo podemos organizar un poquito en un lugar más espacioso, ¿verdad? Para que venga más gente y todo esto. Porque yo le comentaba ahorita con Edgar que esta es la primera generación de iglesias que tiene un rango de jóvenes de esta edad. Antes el grupo de jóvenes, de varones o de damas en las iglesias comenzaba a los 22, 23, ¿no? Y ya esa edad era cuando empezaban los grupos de varones y de damas, y ahora sabemos que se ha extendido por muchas razones. No estoy diciendo que esté mal, simplemente estoy diciendo que es como está ahorita. Entonces, eso también crea necesidades para las iglesias y creemos que esta puede ser una buena oportunidad para estarnos edificando, ¿no? ¿Recuerdas el pasaje que estudiamos en la primera lección? ¿Cuál es? Ezequiel 16, por favor, vamos para allá. Vamos a terminar con este capítulo. Del versículo 15 al versículo 34, la situación empezó a ponerse caótica, ¿recuerdas? La situación empezó a entenebrecerse, la situación empezó a tornarse bastante perversa. La Biblia usa un lenguaje sexual para describir la bajeza en la que había caído el pueblo de Israel. Y la verdad es que, como ya vimos, encontramos descripciones que sonrojan, descripciones vergonzosas, descripciones que a veces no esperamos leer en la palabra de Dios. Pero creo que hay una intención del Señor al hacerlo así, muy clara. Y hemos visto cómo hay una importancia grande de la sexualidad en la palabra de Dios, aún en pasajes que a veces no pensaríamos que en el Antiguo Testamento podemos aprender de esto. Ya vimos lo que deseaba Israel, cómo lo consiguió, cómo de pasar de ser una mujer, o se refleja como una mujer que recibía para poder vender y ofrecer su cuerpo, llegó un punto en el que ella empezó a ofrecer para que pudieran tomar su cuerpo. Vemos que los paganos se avergonzaban y se sonrojaban cuando veían la perversidad que Israel hacía, imagínate. Hasta que llegó un punto caótico en el que el Señor le dice, al final de cuentas, tú estás así. ¿Recuerdas lo que vimos en el versículo 30? Porque tu corazón es débil. Nuestro corazón es débil. Pero no quiero que te vayas. Porque Dios nunca lo ha hecho con una losa pesada de este lugar. No es la intención. No hicimos este retiro para venir a decirte lo pecador que somos. No hicimos este retiro para venir a decirte lo mal que estamos. No hicimos este retiro para decirte que eres lo peor de este mundo. No vinimos a decirte este retiro que ya mejor, ¿verdad? Ni le sigas. Porque si eso es lo que tú
te estás llevando hasta ese momento, es porque falta enfatizar lo que realmente queremos hacer ahorita. Y quiero decirte que lo que vimos del versículo 15 al versículo 34 ayer, no toma por sorpresa a Dios. Escúchalo bien. Todo lo que el pueblo de Israel se describe que hizo tan bajo, tan vergonzoso y perverso, del versículo 15 al 34 que estudiábamos ayer, no está tomando por sorpresa a Dios en ningún momento. De hecho, desde que Dios vio a Israel tirado en un campo, despreciado, sin que se le haya cortado el cordón umbilical, lleno de sangre, sin haber sido dedicado a Dios, desde ese preciso momento, cuando Dios decidió extender su gracia y dar las joyas y la vestimenta y la comida que le dio a Israel, desde ese momento Dios ya sabía lo que Israel iba a hacer. Y a pesar de eso, decidió amarla, cuidarla y protegerla. Así que en este momento comprende lo siguiente: cualquier cosa que hayas hecho y lo que vayas a hacer más adelante, Dios ya lo sabe y no le va a tomar por sorpresa. Y a pesar de eso, Dios te sigue amando. Y Dios decidió amarte de una manera que nunca antes la humanidad había experimentado. Filipenses capítulo 2 describe cómo el Señor, estando en su gloria, se hizo hombre. Después vino y sirvió como esclavo. Después murió y murió en la cruz, consciente perfectamente de quién éramos, a sabiendas de que somos perversos sexualmente, sabiendo las veces que íbamos a tomar su perfecta creación y el diseño del sexo y que lo íbamos a usar solo para mis más grandes y oscuros deseos, conociendo perfectamente lo que hay en mi mente, en mi corazón, y cada falla que hemos hecho y que haremos, Jesús decidió amarte y entregarse por ti y perdonarte y limpiar tu corazón. Jesús decidió obedecer al Padre y morir por todos y cada uno de tus pecados. No hay nada que hayas hecho que no fue liquidado en la cruz. No hay ni un solo pecado por el cual Cristo no haya muerto, sin importar que aún no lo hayas cometido o por más terrible que pienses que haya sido ese pecado. Quiero decirte esto y escúchalo bien. Y lo voy a aclarar más adelante, pero escúchalo bien, por favor. No le debes nada a Dios. Ya Cristo lo pagó todo. Nada. No puedes cargar con algo que ya está pagado, porque estarías diciendo que la cruz de Cristo es insuficiente, que el sacrificio de Cristo no fue completo. Y si ahorita vienes con tu corazón deshecho, desgarrado por lo que sientes que has vivido y lo que has hecho, no hay nada más grande que el sacrificio de Cristo, ni ningún pecado que no haya sido pagado en la cruz. La obra de Cristo es perfecta, completa, eterna. Bendito el Señor. Así que por muy perverso que leímos lo que sucedió con Israel, Dios ya lo sabía. Y aún así, cuando lo vio así, recuerda las palabras que dice: vive y ven a mí. No hay nada mejor que tú puedas hacer que Dios. Dios lo hace perfecto. Y si seguimos con el pasaje, vamos a darnos cuenta de lo que sucede después de caer en este círculo descendente del uso indebido de la sexualidad. Y mira lo que dice el versículo 37. Por tanto, yo reuniré a todos tus amantes con quienes te gozaste, todos los que amaste y a todos los que aborreciste.
los reuniré de todas partes contra ti. Descubriré tu desnudez ante ellos y ellos verán toda tu desnudez. Te juzgaré como son juzgadas las adúlteras y las que derraman sangre. Y traeré sobre ti sangre de furor y de celos. También te entregaré en manos de tus amantes y ellos derribarán tus santuarios, destruirán tus lugares altos, te despojarán de tus vestidos, te quitarán tus bellas joyas y te dejarán desnuda y descubierta. Qué interesante que es un contraste total. El pecado te quita lo que Dios te da, ¿te fijas? Previamente, ¿qué le había dado Dios a Israel? Joyas, vestimentas, alimento. ¿Y qué hace el pecado? Te quita todo lo que el Señor te da, toda tu identidad, todas las bendiciones que el Señor permite que tengas. El pecado te las va arrancando y quitando de tu corazón, de tu vida, de tu mente. Y dice versículo 40, provocarán contra ti a una multitud y te apedrearán y te hará pedazos con sus espadas. Prenderán fuego a tus casas y ejecutarán juicios contra ti a la vista de muchas mujeres. Y lee esto, por favor. Pon atención. Está hablando Dios y dice el Señor, entonces haré que dejes de ser, ¿qué dice? Ramera, y no darás más paga a tus amantes, porque desahogaré mi furor en ti, mis celos se apartarán de ti, me apaciguaré y no me enojaré más. Por cuanto no te has acordado de los días de tu juventud, sino que me has irritado con todas estas cosas también, fíjate esto, yo haré recaer tu conducta sobre tu cabeza, declara el Señor. Y mira, para que no cometas esta lascivia con todas tus otras abominaciones. Quiero hoy decirte que este pasaje nos va a mostrar cómo llega la esperanza del Señor para poder levantarnos de situaciones como las que hemos estado hablando. Te lo digo con todo mi corazón y con el amor que el Señor me pide que tenga primero hacia las personas que en su gracia y por su desgracia me permite pastorear. Te lo digo deseando que no suceda. Pero va a haber pecado sexual en tu vida. Y si sientes que estás en un punto crítico en el cual ya no puedes ir más allá, escucha lo siguiente. No hay nada que el Señor no pueda restaurar en todo su poder y en toda su misericordia. Nada. Y mira, lo primero que el Señor hace es meternos en un proceso de disciplina. Ahora, quiero aclarar lo que voy a decir, porque creo que a veces tenemos, y yo platicaba con los pastores y les decía que no quiero contradecir cosas que se han dicho previamente, pero eso es lo que yo he entendido en la palabra de Dios, de lo que te voy a decir de la disciplina del Señor, porque al momento no lo vamos a ver así. De hecho, la Biblia sí lo marca en Hebreos capítulo 12. Y no entendemos que la disciplina pueda ser buena, pero la disciplina es el principio de nuestra más grande esperanza. Y te voy a explicar por qué. La disciplina de nuestro Dios es el inicio de nuestra más grande esperanza. De repente en el versículo 37 empezamos a ver cómo ahora comienza un lenguaje activo en Dios. Así como lo vimos en los primeros pasajes. Te vi, te tomé, te di, te protegí, te cuidé. Cuando se revela el corazón tan impío de Israel, dice, tú hiciste, tú decidiste, tú tomaste esta decisión, tú elegiste, tú quisiste. Y de repente regresamos otra vez a Dios actuando una vez más. Y ahora Él empezará a actuar, y eso es algo que tenemos que esperar. Si eres hijo de Dios, si eres comprado por la sangre de Cristo Jesús, en todo su amor, su misericordia y su gracia,
Él no se va a quedar con los brazos cruzados viendo cómo sus hijos se hunden y se pierden cada vez más en el pecado, porque Dios te ama, eres su hijo y no va a permitir que caigas más y más y más. Y la manera que Dios usa para que eso no suceda es cuando llega la disciplina de Dios a nuestra vida. Y entonces, el Señor primero te hace ver que el pecado te destruye para que dejes de tener confianza y regocijo y placer en Él, pero después ciertamente habrá consecuencias. Ahora quiero explicarte algo. Una estrategia de Satanás a través de todos los tiempos es distorsionar el placer. Escucha lo que te voy a decir. Satanás no inventó ningún placer. Él no puede crear de la nada. Eso solamente es un trabajo de Dios, el ex nihilo que conocemos. Solamente Dios puede crear de la nada. Satanás no creó ningún placer. Todos los placeres que existen en esta vida, obviamente los correctos, los creó Dios. Y Satanás, ¿qué es lo que hace? Toma ese placer que Dios creó y lo empieza a distorsionar, para que ahora ese placer lo experimentes, pero fuera de los límites del Señor. Y mira, sé que has leído o conoces la carta, o más bien el libro famoso de C.S. Lewis, de Carta del Diablo a su sobrino. Si no conoces el contexto, el libro trata, ¿verdad?, como si Satanás hablara a un sobrino que él tiene que es demonio, y empiezan a hablar, ¿verdad?, de cómo hacer caer a la gente, de cómo tentar a la gente, de las estrategias de Dios, de sus propias estrategias, y lo hacen a través de como si el sobrino le mandara cartas, o más bien, Satanás le mandara cartas al sobrino dándole consejos de cómo hacer caer el reino de Dios y a sus hijos. Y bajo ese contexto, lo único que no me gusta del libro son los nombres, ¿verdad? Están bien piratas, pero pues en sí la idea está chida, pero los nombres sí. En ese libro el diablo es conocido como Scrutopo, ¿verdad? Y su sobrino se llama Wormwood. Y fíjate lo que le comenta. O sea, entiende el contexto. Es Satanás hablándole a un sobrino, a un demonio, para la estrategia de cómo hacer caer al pueblo de Dios. Cuando trata de explicarle a su sobrino lo que le parece más atroz y falso acerca de Dios, Satanás le dice a su sobrino: Dios está realmente decidido a hacer feliz a las personas. Y que incluso las partes austeras de su programa, las disciplinas espirituales, en realidad son artimañas, engaños inteligentes para hacer que las personas sean más felices. Como si el diablo mismo supiera que cuando Dios trabaja con disciplina en tu vida, es momento de que veas la gracia del Señor y cómo te ama. Y luego dice, es un hedonista de corazón. Todos esos ayunos y vigilias, todos los clavos y las cruces son solo una fachada, son como espuma en la playa, porque mar adentro, en el mar de Dios, hay placer y más placer. No es un secreto, porque a su diestra hay delicias, para siempre. Él ha llenado el mundo de placeres. Y la gran estrategia de nosotros es dañar ese placer y usarlo mal. Nunca olvides que cuando manejamos cualquier tipo de placer en su forma normal, saludable y satisfactoria, estamos en un sentido en el territorio del enemigo, en este caso de Dios. Sé que hemos ganado muchas almas por medio del placer, no obstante, es su invento, no el nuestro. Él creó los placeres. Toda la investigación que hemos hecho hasta el momento no nos ha permitido producir un solo placer. Lo único que podemos hacer es incentivar a los humanos a disfrutar los placeres que Dios ha creado en momentos, formas o grados que Él ha prohibido. El placer fuera de los límites de Dios es dolor, es sufrimiento, es pobreza, es decadencia.
Y mira, el placer fuera de lo establecido por Dios, un día te dará la espalda, te alejará de las bendiciones verdaderas que solamente Dios puede dar. Y recuerda siempre esto: solo Dios puede dar verdadero placer, satisfacción. Y eso incluye el sexo y la sexualidad. Y mira lo que dice el versículo 41. Prenderán fuego a tus casas y ejecutarán juicios contra ti a la vista de muchas mujeres. Mira estas palabras. Después de que Dios le dice a Israel las consecuencias que va a tener, Él da la razón. Haré que dejes de ser. ¿Qué dice? ¿Qué dice Dios? ¿Por qué te voy a disciplinar? ¿Cuál es la razón? Para que dejes el pecado. ¿No es eso gracia, chicos? ¿No es esa una muestra increíble de lo que es el Señor trabajando y obrando en nosotros? Sin embargo, recuerda lo siguiente: Dios tiene que disciplinarnos, no castigarnos. Son cosas totalmente diferentes. Dios nos disciplina, no nos castiga. Y de hecho, todo el concepto de disciplina en la Biblia está ligado a que entendamos esto. Nosotros como pastores en la iglesia no castigamos gente, disciplinamos, o más bien la iglesia, porque ni siquiera es trabajo de los pastores. La iglesia disciplina, no castiga. Mira lo que decía un autor: Dios no nos disciplina para ver cuánto más nos falta para ganarnos el derecho de ser sus hijos. Más bien lo hace porque somos sus hijos. En su disciplina no nos está haciendo pagar la condena por nuestro pecado. Más bien nos libera del pecado por el cual Él ya pagó. Su disciplina no es el resultado de su rechazo, más bien el fruto de su aceptación. Dios no nos castiga, disciplina a todos sus hijos para producir una cosecha de justicia. Con Dios vas a experimentar corrección, mas nunca su rechazo. Y me gustaría que desde hoy cambies el concepto de lo que la Biblia enseña como disciplina. Dios no castiga. ¿Recuerda lo que dice Romanos? Para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Ahora, ¿por qué tiene todo el sentido esto? ¿Qué sentido tendría pagar 2 veces por lo que ya fue pagado? ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz, chicos? ¿Qué hizo? Pagó. ¿Qué pagó? El castigo de pecar. Y lo hizo de la manera más vil y atroz para recordarnos que era lo que tú y yo merecíamos. Y si entonces yo peco y Dios me vuelve a castigar, no sirve de nada la cruz de Cristo. Pero Dios no castiga, Dios corrige y Dios disciplina. ¿Por qué? Porque ya eres su hijo y te ama. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12. Así que si estás entregado totalmente en tu pecado sexual y la sexualidad y llega Dios para empezarte a corregir, para empezarte a disciplinar, no te está castigando, Dios te está amando para que dejes el pecado. Pero necesita recordarnos de manera en las cuales está involucrado el dolor y el sufrimiento, no el castigo. Así que quiero hablarte en este momento a ti que después de cada enseñanza el Señor te ha mostrado que debemos ya dejar nuestra adicción al pecado sexual. Quiero hablarte a ti que has adquirido en esta semana, en este fin de semana, conocimiento del tema y temes fallarle al Señor al usar el sexo y la sexualidad de manera equivocada. Quiero hablarte a ti, hermano, que estás devastado, que crees que ya no puedes hacer más, que sientes que cada esfuerzo es el anuncio de una batalla que sabes próximamente vas a perder. Te hablo a ti, joven, que no puedes con la culpa de tu pasado y que sientes que es una mancha que te va a acompañar para siempre. Escucha por favor lo siguiente: no le debes nada al Señor, el castigo ya fue pagado en la cruz. Quítate la carga que no puedes llevar. Por eso Cristo la pagó en la cruz.
Lo que Dios está haciendo es corregirte, es cuidarte, es exponer que está obrando en ti y en tu corazón. Y aunque la manera o el proceso pueda parecerte dura o vergonzosa, ahora te toca confiar en los planes de Dios, porque cuando confiaste en los tuyos y cuando confié en los míos, acabamos donde sabemos que acabamos. Lo que necesitamos es humildad y exponer mi corazón al Señor, a alguien que me pueda guiar en su palabra, en los caminos de Dios y que me acompañe y me guíe en el proceso. Es claro lo que dice el pasaje, versículo 41, haré que dejes de ser ramera, versículo 43, para que no cometas más esta lascivia. Y veamos que toda esta iniciativa fue del Señor. ¿Cuántos de ustedes un día han dicho, Señor, quiero que hoy me disciplines? ¿Quién ha dicho eso alguna vez? ¿Quién un día se levanta y dijo, Señor, hombre, tengo ganas de que me disciplines el día de hoy, me encanta que lo hagas? Yo a Liam o a Jael, a mis sobrinos, nunca los he visto, papá, disciplíname, ¿verdad? ¿O te han dicho, Nahum, alguna vez? Híjole, Jael, te sale, papá, hoy como que me toca, y hace mucho que no me disciplinas. Claro que no. No es algo que deseamos ni que queremos, pero así como en la salvación no éramos capaces de buscar al Señor y Él tuvo que venir a hacerlo, de la misma manera el Señor en su gracia llegará a su tiempo y a su manera a nuestra vida para decirnos una vez más, vengo a rescatarte de ti mismo. Porque el problema que nosotros tenemos, como ya lo vimos ayer, somos nosotros mismos. Porque ¿sabes qué hizo Cristo en la cruz? Vino a rescatarme de mí mismo. Porque yo soy el que peco. Todo el pasaje desde versículo 37 al 43 es una activa decisión de Dios. Yo reuniré, versículo 37, descubriré tu desnudez, versículo 37, versículo 38, te juzgaré, versículo 39, te entregaré, versículo 41, entonces haré, versículo 42, desahogaré, versículo 43, haré recaer. Es la obra activa del Señor en nuestra vida diciéndote, me perteneces, eres mi hijo, es momento de regresar. Ahora, no necesariamente te va a gustar. Porque que yo que te hable que Dios no castiga, más disciplina y corrige, no significa que su disciplina y su corrección te va a gustar. De hecho, ese es el punto. Y cuando hablamos de pecados sexuales, la manera que normalmente Dios usa es exponer al público lo que tú haces o hacemos en privado. Y esa es la gracia de Dios. Normalmente es así, no digo que tiene que ser siempre así, pero aquí la Biblia lo está diciendo. Te pondré en tu desnudez frente a los que tú mismo te gozabas. Y a veces pensamos, qué cruel es Dios, me quiere avergonzar. No. Es la gracia de Dios recordándote lo vergonzoso que era el pecado. Pero mira, vamos al versículo 60, por favor. Ahora el Señor no solamente nos dice que la disciplina es el principio de la esperanza, sino que conocer a Dios es lo que protege mi esperanza. Fíjate lo que dice el versículo 60. Después de que hubo toda una situación en la que se hace alusión de Jerusalén como Sodoma y Samaria, comparándola con lo más perverso que existía. Fíjate cómo termina el capítulo en el versículo 60. Sin embargo, obviamente hay un contexto previo para llegar a esta palabra. Sin embargo,
¿Te acuerdas que ayer te dije que te fijaras en algo que había hecho Dios con Israel por su propia voluntad sin necesidad de ellos? Habían hecho un pacto. Y es unilateral. ¿Qué significa eso? Que Dios no necesita al pueblo para cumplir con su palabra. Él, por quien Él es, por su naturaleza, por su carácter, sus perfecciones y atributos, Él puede prometer algo sin necesidad de que la otra parte cumpla con lo suyo. Por eso Él hizo un pacto y fue unilateral. Y en el versículo 60 se recuerda eso. Sin embargo, yo, porque tú no pudiste, porque tú no lo hiciste, porque tú no puedes, yo recordaré, ¿qué cosa? Mi pacto contigo en los días de tu juventud. Y mira lo que viene después todavía. Y estableceré para ti un pacto que es eterno. Nuestra esperanza como hijos de Dios es reconocer y conocer quién es Dios realmente. Porque Dios no va a cambiar su manera de actuar, la manera en la que ahorita le recuerda a Israel que Él es fiel, que Él cumple su palabra, que Él no falla, que Él no miente, es el mismo carácter que tiene Dios al día de hoy. Y Él estableció un pacto contigo a través de Cristo y Él no se ha olvidado de lo que te ha prometido. Pero no es por ti, es por quien Dios es. Así que ¿sabes cuál es el segundo punto más grande para nuestra esperanza, chicos? Es conocer quién es Dios. Y mira, todo problema del corazón y de nuestra vida, toda distorsión de la verdad y de la vida comienza con el hecho de no conocer realmente quién es Dios. No es casualidad que la Biblia comienza con las palabras de Génesis capítulo 1, versículo 1. Este no es un inicio cualquiera de la Biblia. Lo que la Biblia hace en Génesis 1:1 cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es un recordatorio para todo aquel que lee la palabra del Señor, que lo primero que tienes que saber, que lo primero que leerás en su revelación, es que aquel que hizo todo el mundo es el creador de todo, de absolutamente todo. Y si Él pudo hacer todo lo que vemos, es un recordatorio entonces de que es soberano, todopoderoso, omnisciente, sabio, eterno, perfecto, inmutable, autoexistente. Y que sepas que la Biblia no trata de probar eso, la Biblia te lo afirma y te lo aclara. Cada palabra de la Biblia tiene un sentido por el Señor. Y cuando abres la Biblia, se te presenta la magnificencia y la grandeza del Dios creador. Y eso no es hablar de cualquier cosa. Algunas veces llegan preguntas como, pastor, y lo platicábamos una vez en la iglesia, ¿cómo le puedo hacer para probar la existencia de Dios fuera de la Biblia? Y mi pregunta es, ¿para qué lo quieres hacer? Si tú quieres mostrar la existencia de Dios fuera de la Biblia, que obviamente yo entiendo que hay apologetas que con sinceridad han tratado de hacer esto, pero mi pregunta es, ¿para qué quieres alejar a Dios de su autoridad? No vayas tú al terreno del enemigo, tráelos al terreno de la palabra de Dios. Porque lo que salva es el evangelio de Cristo, no tus argumentos de la existencia de Dios. Alguien que quiere probar la existencia de Dios fuera de la Biblia es que no confía en el poder del evangelio. Y por eso Pablo decía a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Quiero decirte sinceramente, yo sé que en la universidad se dan muchos estos debates. Si tú quieres empezar a argumentar fuera de la palabra de Dios, tienes la batalla perdida, porque estás alejándolos de la fuente de salvación que es el evangelio a través de Cristo y el Espíritu Santo. Conocer a Dios es la clave.
Así que desde el inicio entonces, la Biblia te dice que si Dios es creador, Dios creó el sexo, Él lo diseñó, Él pone sus propósitos y sus límites. También eso nos indica que si Dios es el soberano creador y todopoderoso, un día entonces tendremos que rendir cuentas al creador que dijo no solamente cómo se crearon las cosas, sino cómo se administran y se viven. Si Dios es el creador, lo que más necesitamos entonces es al mismo creador, porque la creación no es suficiente para mí. Tengo que acercarme a Él, porque acercarme a mí es acercarme al mismo caos y razón de la perversidad en la cual hoy vivimos. Y específicamente hablando de este tema, chicos, de la sexualidad, la Biblia abierta y claramente te dice lo siguiente: conocer a Dios es la solución para el caos sexual. Y vamos a ir a través de la Biblia viendo ciertos pasajes para probar cómo el conocimiento real de Dios es la clave para evitar, para dejar o para salir del caos sexual. Y mira, vamos a hacer lo siguiente, porque ya algunos ya dijeron, no, pastor, ya, ¿verdad? Y se han entregado totalmente al sueño. Vamos a ponernos en pie, por favor, para que se despabilen un poquito, porque por 3, 4 que están durmiendo, créanme que no voy a cortar la clase, ¿verdad? Algunos dicen, ¿qué está pasando? No, todavía no acabamos, los que estaban dormidos, ¿ok? Vamos a leer unos pasajes de la palabra del Señor. Vamos a 1 Tesalonicenses, por favor, capítulo 4. Bueno, que si sabes dormir parado, pues ahí sí ya no puedo hacer mucho, ¿verdad? 1 Tesalonicenses. Ya mero, chicos, ya mero. A esto venimos, acuérdense. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 5. Los que traen Reina Valera lo pueden leer fuerte, por favor. ¿Qué dice? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ok, pueden ocupar su lugar. Porque esa es la voluntad de Dios, es decir, ¿y cuál es la voluntad de Dios según este pasaje? Que se abstengan de inmoralidad sexual. Y fíjate lo que dice después el versículo 4. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso de santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles. Y mira cuál es la razón por la cual los gentiles actúan así. Porque no, ¿qué dice? Conocen a Dios. Entonces, la Biblia te está indicando que un claro y correcto conocimiento de Dios evitará que caigas entonces en aquel desenfreno sexual. Mira qué dice también 1 de Pedro, por favor, un poquito más adelante. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. Los que traen Nueva Biblia de las Américas, si pueden leer este pasaje, por favor, fuerte. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Qué dice, por favor? Como hijos desobedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Ok, fíjate cómo en el versículo 14 habla que como hijos obedientes no se conformen a los deseos, a nuestras concupiscencias que antes tenían ¿en qué? ¿En qué? ¿Qué es ignorancia? Falta de conocimiento. Podemos ir a Efesios 4:22, no lo vamos a hacer. Y habla que somos envueltos por deseos engañosos, cuando hay una distorsión del conocimiento de Dios. Colosenses 3:10 habla del conocimiento pleno que debemos de tener del Señor. Juan 8:31 y 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero para que te libere primero tienes que conocerla.
Entonces realmente la Biblia trata de decirnos, si vamos a Romanos capítulo 1, versículo 28, nos dice que la razón por la cual se entregaron a las pasiones tan perversas fue porque no conocieron a Dios. Toda corrupción sexual, según la palabra de Dios, sirve para oscurecer el verdadero conocimiento de Cristo. Pero el verdadero conocimiento de Cristo sirve para evitar la corrupción sexual. Ahora, yo sé que tú estás diciendo, pastor, lo siento mucho, pero lo que tú estás hablando en ese momento no es para mí, porque yo ya conozco a Dios. Quiero probar que posiblemente no es así. Y no estoy hablando de que no sea salvo. Eso a mí no me corresponde juzgarlo. Quiero probar que a veces no conocemos al Señor de la manera correcta porque siempre lo relacionamos con información y con tener en mi mente letras y conceptos, mas no como se ha venido anunciando en todo el retiro, una relación plena, profunda y real con Dios. Y te lo digo de esta manera porque si solamente te preguntara, ¿cómo está tu relación con el Señor en cuanto al estudio de Él? Y vuelvo al mismo punto, leer libros y estudiar teología no significa que estés realmente conociendo a Dios. Realmente ese conocimiento que te transforma, que quita orgullo y soberbia de tu corazón. Porque si ni siquiera tenemos un tiempo establecido de calidad, no un tiempo simplemente porque soy cristiano y tengo que hacerlo. Desde ahí comienza el problema de lo que realmente es conocer a Dios. La solución al pecado, chicos, está aquí. Cuando Oseas habla del conocimiento que debía de tener Dios de su pueblo, mira cómo lo describe. Oseas capítulo 2, por favor. Sí existe en la Biblia, ¿eh? Oseas capítulo 2, versículo 14. Dice, por tanto voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Fíjate cómo se establece primero una intimidad, una cercanía y apartado de todo para estar con el Señor. Ahí le daré sus viñas y en el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día que subió de la tierra de Egipto. Y mira, sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás, ¿qué dice? Caray. Esa palabra, sí, ponlo ahí a un lado por si no sabes, significa esposo mío. Y no me llamarás más Baal. ¿Sabes qué significa la palabra Baal? Señor. ¿Te fijas? ¿Te fijas la diferencia de lo que Dios quiere hacer? O sea, en pocas palabras, lo que el Señor está diciendo en este pasaje, la descripción que la Biblia da, es que la manera en la que conocemos a Dios es como un amante que se apasiona y se entrega por su pareja. Es la manera en la que Dios iba a alejar a los Baales, la prostitución espiritual. Aquí no habla de conocerlo como un erudito teológico, sino como un esposo que se entrega de una manera fiel y pasional a su esposa. Así debes de conocer a Dios. Aunque no estés casado y no sepas lo que es la relación marital, así debes de buscar conocer a Dios como si ya lo estuvieras. Con el deseo que tienes de un día estar con tu pareja y amarla y protegerla y cuidarla, de entregarte por completo, así busca al Señor. Si no, no lo estamos conociendo. Así que si nunca por tu mente se te había pasado que debes de amar a Cristo y a Dios, como el día que vas a amar a tu esposa o a tu esposo, no hemos entrado en el proceso correcto de una relación real de conocimiento con nuestro Señor. Y si no me crees, ve a Efesios capítulo 5. Y cuando empieza a hablar Pablo de la relación en el matrimonio, al final dice,
Y este misterio tenía un propósito. ¿Cuál era? Para que conocieras la relación entre Cristo y la iglesia. Si volvemos a Ezequiel, por favor, capítulo 16. En el versículo 60, lo que le está diciendo Dios a su pueblo es que la segunda clave de la esperanza de salir de la perversión sexual es un real y correcto conocimiento y relación con Él. Él dice, yo soy el que recuerdo todo el pacto, porque yo mismo lo establecí y porque no te necesito, porque yo soy quien soy. Eso te habla de quién es Dios y de la manera en la que debes conocerlo. Y si ahorita estás pensando en cómo vas a salir de todo este caos, recuerda quién es Dios. Y entonces verás tu esperanza más grande, porque Dios te rescatará del lugar en donde ahorita sientes que estás, porque Él no puede fallar, porque sus promesas son fieles. Y mira cómo termina el capítulo. Una vez que Dios recuerda quién es y que tú entiendes quién es, dice versículo 61, ¿qué va a suceder? Entonces, ¿qué dice? Te acordarás de tus caminos. ¿Y qué cosa harás? Te avergonzarás porque no puedes amar lo santo y relacionarte con lo impuro. Porque si estás relacionado con Dios como ese amante pasional, lo compararás con el pecado y dirás, ¿cómo los voy a mezclar? ¿Cómo voy a tratar de manchar mi relación con el santo Dios con el perverso pecado? Te avergonzarás cuando recibas, dice el versículo 62. Estableceré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor. Para que recuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu humillación. Mira lo que dice el Señor. Cuando yo te haya, ¿qué dice? Perdonado ¿de cuánto? ¿De cuánto? De todo lo que has hecho. Y por si queda duda, ¿quién lo declara? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo determina? ¿Quién lo establece? ¿Quién lo promete? El Señor. No hay nada en ti, ni en mí, ni lo que yo haga, ni lo que yo piense, que pueda ser más grande que Dios. Y eso incluye nuestro pecado. Ningún pecado que tengamos es más grande que Dios, es imposible. No hay nada que sobrepase su gracia, ni su bondad, ni su misericordia. ¿Y sabes cuál es la razón de esto? El versículo 63 lo dice, cuando yo te haya perdonado. Entonces, ¿sabes qué es lo que al final de cuentas asegura nuestra esperanza más grande? El Evangelio de Cristo Jesús. Si tú ya abrazaste el Evangelio, si tú ya entendiste tu condición de pecado, si tú ya entendiste que estabas perdido por tu naturaleza pecaminosa y que la consecuencia de ese pecado era la muerte eterna, alejado de Cristo Jesús, si tú ya realmente has creído eso en tu corazón y si el Señor abrió ya por su gracia tu entendimiento y has recibido por la gracia del Señor la fe para creer eso, esa es la segura esperanza más grande que tienes, porque cuando la Biblia dice que Él ha perdonado todo lo que hemos hecho, significa que ya no hay condenación, que ya no hay castigo, que no estás atado, que no estás condenado, que no estás encadenado a nada que el Señor ya pueda y ya perdonó en tu vida. Así que lo que necesitas y lo que necesito yo es lo mismo que necesité cuando entendí mi condición.
Y no es algo, no es alguien, no es un retiro, no es un amigo, no es una terapia. No necesitamos algo, necesitamos a alguien, y ese alguien es Dios mismo, es Cristo Jesús. Amén. ¿Y sabes qué? Ya lo tienes. Así está asegurada tu esperanza. Y mira, y con esto termino. No niegues tu condición. No niegues tu condición. Si tú estás aquí pensando que todo lo que se habló no tiene nada que ver contigo, estás negando tu condición. Después, entiende algo. Dios ya conoce nuestra condición. Y a pesar de eso, Dios nos salvó, nos perdonó, no hay castigo. Pero por último, recuerda esto. Cuando Dios vio toda mi miseria, y estoy hablando de mí, y Dios sabe que estoy siendo sincero con lo que te estoy diciendo. Cuando Dios vio toda mi miseria y lo podrido que estaba en mi mente y en mi corazón, y cuando Dios vio que yo no podía hacer nada para quitarme esa condición y que al contrario me agradaba hacerlo y me deleitaba en mi pecado, y cuando Dios supo que me estaba arrastrando por el suelo, perdido en lo que yo pensaba que era la vida que se tenía que vivir, Dios no me dio algo. Dios mismo vino y me rescató. Y con eso tenemos todo. No necesitas más. Ya está en ti la solución. Tómala. Sujétate a ella. Y entonces podremos ver una vez más la maravillosa gracia del Señor actuando a sus hijos que ama. Y te lo digo una vez más, ya se ha dicho muchas veces, no vas a poder si lo sigues ocultando. Háblalo. Los 4 pastores que estamos aquí, estamos dispuestos a escuchar tu corazón, sin hacer ningún juicio, sin hacer ninguna examinación. Al menos en mi caso estaré gozoso de ver que Dios está obrando en tu vida para santificación. Y quiero ayudarte. El pastor Raúl quiere ayudarte, el pastor Eleno quiere ayudarte, el pastor Alberto quiere ayudarte, pero principalmente Dios ya te está ayudando. No vas a poder solo. El pecado sexual nunca sale solo. Hace algunos años escuché un predicador. Por eso no nos cree la gente, ¿verdad? Ahora sí es lo último que voy a decir. Escuché un predicador que fue a visitar a un hermano de su iglesia de unos 70 y tantos años, postrado en su lecho de muerte ya, cáncer, un montón de complicaciones que tenía. Y mandó a hablar a su pastor, que era el mismo que estaba enseñando, y cuando llegó allá le dijo: pastor, ya sé que me voy a morir. Ya lo sé, ya lo... Dice: creí en Cristo a tal edad, sé a dónde voy, sé cuál es mi destino, sé lo que Cristo hizo por mí, pero no puedo morirme sin decirle algo. Tengo más de 60 años batallando con la pornografía y la masturbación. Y nunca se lo dije a nadie.
Dice, y no quiero irme sin ponerme a cuentas con esa situación que me destruyó toda mi vida. Y este pastor decía, no he conocido a ningún cristiano esclavo de la adicción sexual que salga de ella sin confesarlo y hablarlo. Estoy hablando de un pastor que tiene más de 50 años en el ministerio, ¿no? Creo que tiene algo que contar de esto. Ahora, la solución no está. Simplemente lo digo y dice, no. La solución en quién está. Lo acabamos de ver. En Cristo. Pero el proceso realmente demuestras que quieres que seas ayudado cuando lo confiesas y pides de misericordia al Señor a través de la ayuda de otras personas. No te lo quedes. Posiblemente te lo quedarás hasta el día de tu muerte. Y todo ese tiempo, chicos, que decidiste usar para tu placer egoísta y personal, pudo haber sido entregado para la gloria de Cristo Jesús y su nombre. Te amamos. Por eso hicimos todo esto. Porque te amamos y porque queremos que tú y tu familia y tu esposa y tu esposo y tus hijos no caigan en las consecuencias del caos sexual en el cual estamos viviendo. Cierra tus ojos.